sana esta nación con tu poder, con el óleo de tu unción. Dios, sana esta nación con tu poder, con el óleo de tu unción. Un día Dios miró a esta nación y por ella se apasionó de una forma especial. Un día Dios miró a esta nación y por ella se apasionó de una forma especial. Dígalo conmigo. Colocó sobre ella sus manos, derramando de su unción, liberando de su poder. Colocó sobre ella sus manos, derramando de su unción, liberando de su poder. Dios sana, dígalo conmigo. Dios sana esta nación con tu poder, con el óleo de tu. Levanta sus manos, pídale al Señor conmigo. Dios sana esta nación con tu poder, con el óleo de tu unción. Ya conmigo. Un día Dios miró a esta nación y por ella se apasionó de una forma. Cuando se lo creen pueden decir amén fuerte. Un día Dios miró a esta nación y por ella se apasionó de una forma especial. Decláralo. Él colocó sobre ella sus manos, derramando de su unción, liberando de su poder. Colocó sobre ella sus manos, derramando de su unción, liberando de su poder. Levanta su voz y dígalo una vez más. Dios sana esta nación. Dios sana esta nación con tu poder, con el óleo de tu unción. Levanta su voz y clame al Señor y pídale. Dios sana esta nación con tu poder, con el óleo de tu unción. Dios sana esta nación, clame a Él y dígale. Dios sana esta nación con tu poder, con el óleo de tu unción. Una vez más, dígalo conmigo. Dios sana esta nación con tu poder, con el óleo de tu unción. Dios sana esta nación una vez más. Dios sana esta nación. Sí, Padre, te pedimos que sanes esta nación. Derrama tu bálsamo, derrama tu unción sobre este país, Padre. Dios sana esta nación con tu poder, con el óleo de tu unción, con el óleo
óleo de tu unción, con el óleo de tu unción, y con el óleo de tu unción, con el óleo de tu unción, sí, con el óleo, Señor, de tu unción, con el óleo de tu unción.
Amados hermanos y hermanas, buenas noches. Dios los bendiga. Ya saben que para mí es muy grato poder estar con ustedes en estos momentos preciosos de edificación, de coinonía, momentos donde estamos unánimes. Estamos a los pies de nuestro Cristo. Hemos escogido la mejor parte y sabemos que es el lugar donde vamos a ser edificados por Él, que nos trae el verdadero alimento para nuestras vidas, que es su palabra. Le damos gracias a Él por su fidelidad, por su bondad, por su paciencia para con nosotros. Y le doy gracias a Dios por tu vida, hermano, hermana, que has dispuesto tu tiempo, el espacio, para poder estar en este lugar, en este momento. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, bendito y alabado seas por siempre y para siempre, Señor. Queremos darte gracias en este momento por el privilegio que nos das de reunirnos en tu nombre, para recibir de ti, para ser edificados por ti. Reconocemos que es tu palabra la que nos ha sostenido todo este tiempo, Señor, y la que lo hará hasta el final. Reconocemos que somos necesitados y reconocemos que toda la obra la has hecho tú, Señor, a través de tu gracia, a través de tu bondad, de todo lo que has hecho, a través de esa gracia preciosa, Señor, a través de Cristo, a través del Espíritu Santo. Gracias te doy, Padre amado, porque no ha faltado provisión en nuestra mesa, tanto en nuestra mesa espiritual como en nuestra mesa material. Tú has sido bueno con nosotros, Padre, con esta que es tu iglesia. Has sido fiel, mostrando, Dios Todopoderoso, que lo que tú prometes lo cumples. Gracias te damos por este tiempo, que desde ya lo declaramos en victoria en el nombre de Jesús. Que sea tu palabra proclamada, la palabra que necesitamos en este momento, reconociendo que son tiempos finales, Señor, y que tú nos estás preparando para el encuentro con nuestro amado. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Padre, quedamos en tus manos, en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pues hermanos, hace una semana exactamente empezamos a hablar sobre la oración. Yo les dije que vamos a dedicar algunos cultos a hablar sobre la oración, a ampliar el tema sobre esto que es tan importante como es la oración, reconociendo que a veces caemos en formalismos religiosos con respecto a la oración, pero Dios ha estado transformando esos conceptos, ¿cierto? Transformando lo que es o lo que debe ser nuestra vida de oración. Hablamos el viernes pasado con respecto a aprender a orar en el Espíritu Santo y la palabra. Avanzamos un poco porque tomamos como base el pasaje de Judas, versículos del 17 al 25, dejando como versículos claves. Desde el versículo 20 dice: pero vosotros, oh amados, edificando sobre vuestra santísima fe y orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. Conservaos en el amor de Dios, aguardando con esperanza la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces, creo que vimos el viernes pasado por qué orar en el Espíritu. Porque nos centramos en la frase del versículo 20 que dice orando en el Espíritu Santo. Respondimos la pregunta del por qué orar en el Espíritu Santo. Obtuvimos la respuesta analizando la relación que existe entre el participio orar y el verbo principal que lo sigue, ¿no es cierto? Conservados en el amor de Dios. Por eso dice, y orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios. En otras palabras, una forma esencial
Una forma esencial de mantenerse en el amor de Dios es orar en el Espíritu Santo. Mira qué delicado es esto. Una forma esencial de mantenerse en el amor de Dios es orar en el Espíritu Santo. O sea que al orar en el Espíritu Santo nos mantenemos en el amor de Dios. Mira lo importante que es la oración, ¿cierto? Llamamos entonces a la oración un medio de la gracia divina, o sea, un medio, un mecanismo, una herramienta, digámoslo así, de la gracia que Dios nos ha dado. ¿Por qué usamos este término? Porque mantenernos en el amor de Dios no es algo que podamos hacer por nuestra cuenta. Mira, mantenernos en el amor de Dios no es algo que nosotros podamos hacer por nuestra cuenta. Dios es el guardián decisivo de nuestras almas. Si Dios no nos guarda, no vamos a perseverar en la fe, así que pereceremos. Nosotros necesitamos ser guardados por Dios. Por eso les digo, mantenernos en el amor de Dios no es algo que podamos hacer por nuestra cuenta. Entonces, como no es algo que podemos hacer por nuestra cuenta, mantenernos en el amor de Dios, Dios provee medios, herramientas, mecanismos para que eso podamos hacerlo, y a eso es a lo que le llamamos medio de la gracia divina. Vimos eso en el versículo 1 y el versículo 24. El versículo 1 dice, de Judas, no estamos hablando de Judas. El versículo 1 dice, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Observa el verbo pasivo, dice, somos guardados. No dice que nos guardamos. Somos guardados. Lo que quiere decir es que somos guardados por otra persona, no nos guardamos nosotros mismos. Yo estoy haciendo un resumen, ¿no es cierto?, de lo que vimos el viernes pasado. Ahora, la pregunta era, ¿por quién? ¿Por quién somos guardados? Si no nos guardamos nosotros mismos, ¿por quién somos guardados? Y vimos la respuesta en el versículo 24. Dice, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Entonces, ¿quién puede hacer eso por nosotros? ¿Quién puede guardarnos a nosotros sin caída? Y la respuesta estaba en el versículo 25, donde dice, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, Dios el Padre es nuestro guardián, nuestro guardador máximo a través de Jesucristo. ¿Cierto? Ya te vas acordando de lo que vimos nosotros el viernes pasado. Lo que significa que nuestra tarea de mantenernos a nosotros mismos depende de la custodia decisiva de Dios. Hay un versículo que dice, si Dios no edifica, en vano trabajan los edificadores. Por eso se menciona la oración como una forma crucial de mantenernos en el amor de Dios. Es importantísima la oración. Es más importante de lo que tú alguna vez pudiste imaginar. Porque que vuestras peticiones sean conocidas, etc. Entonces nosotros siempre pensamos que la oración era para eso, para que Dios conozca nuestras cuitas, nuestros dolores, nuestras penurias, nuestras desesperanzas. Pero lo que nosotros no habíamos entendido, que la oración lo que hace es mantenernos, guardarnos en el amor de Dios. Porque Dios es el decisivo guardián. Entonces, ¿cómo nos mantenemos a nosotros mismos si Dios es el contundente guardián? ¿No es cierto? Él es el contundente guardián, el definitivo guardián, el fundamental guardián. Entonces, ¿cómo nos mantenemos a nosotros mismos? La respuesta, le pedimos a Dios que nos guarde. ¿Cómo le pedimos a Dios que nos guarde? La respuesta es con la oración. Con la oración. La oración es el medio de gracia que Dios usa para mantenernos en su amor. De ahí hablamos que la oración es como la respiración, ¿no es cierto? Que Dios nos da la vida, ¿ya? Pero el hecho de que Dios nos dé la vida no significa que porque Él nos da la vida, entonces nosotros dejemos de respirar, porque igual nos ha dado la vida. No, es la parte que nos corresponde hacer a nosotros, que es el procurar el oxígeno, ¿cierto? Procurar el oxígeno. Ahí llegué a entender, incluso a nivel de la vida natural, cómo el hombre está pecando contra Dios.
cuando fuma, cuando contamina el ambiente. Porque lo que está haciendo es no participando, no honrando la vida física que Dios nos da. Pero bueno, entonces, la oración, le decía, es el medio de gracia que Dios usa para mantenernos en su amor. Dios, vuelvo y le repito, es el definitivo, el fundamental, guardián, y usa medios para mantenernos. ¿Sí entiende eso, no es cierto? Dios es el dador de vida, pero usa un mecanismo para que esa vida continúe y se conserve en nosotros. ¿Cuál es? Pensemos en la vida física, la respiración. Eso es lo que hablábamos el viernes pasado. Uno de los medios, hablando ya a nivel espiritual, uno de los medios que usa son nuestras oraciones, por lo que nosotros somos guardianes. Oiga, nosotros somos guardianes de nuestra vida dependientes, somos guardianes dependientes. Y mostramos nuestra dependencia principalmente orando para que Dios haga en nosotros su trabajo decisivo. ¿Cuál es? Guardarnos. Amén. Vimos un ejemplo de este tipo de oración en Lucas capítulo 21, versículo 36. Jesús dice: velad pues en todo tiempo, orando que tengáis fuerzas para escapar de todas estas cosas que han de suceder y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces yo te pregunto, ¿quieres tú mantenerte alejado de esos efectos destructivos de los últimos días? Amén, me dice usted. Claro, bueno. Entonces Jesús dice: ora. Ora para que puedas hacerlo. Ora para que puedas hacerlo y para que puedas estar delante del Hijo del Hombre cuando Él venga. Y Cristo viene pronto. Otro ejemplo de orar para que Dios nos guarde proviene del ejemplo de Jesús de cómo oró por Pedro, ahí en Lucas 22:32. Después de decir que Pedro lo negaría 3 veces, Jesús dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falle. Mira, yo he rogado por ti que tu fe no falle. Había una forma de, ¿no? ¿A quién le estaba rogando? Al Padre. Al Padre le estaba rogando que conserve, que guarde tu fe. Porque el Padre es el guardador, pero lo hace por medio de Jesucristo. Y tú, dice, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Esa es la forma en que debemos orar por nosotros y por los demás. Es Dios Padre quien guarda y lo hace con decisión, pero tenemos un papel dependiente que desempeñar. Entonces, cuando te digo que es un papel dependiente, es algo que nosotros tenemos que hacer. ¿Ya? Porque nosotros no es que Dios coge y nos encierra en una burbuja y no nos toca y no pasa nada y entonces nosotros no hacemos nada. No, nosotros tenemos que hacer algo. Lo explicábamos cuando si Él nos da la vida tenemos que respirar. Aquí en este caso es, tenemos un papel dependiente y que desempeñar, que es orar. Orar. Y oramos como Jesús dice, ¿no? Padre, no dejes que mi fe falle. Guárdame, guárdame, guárdame. Eso es lo que nosotros tenemos que, debería ser una petición, ¿no? No es cuestión de decir, Dios mío, el trabajo, Dios mío, la comida, Dios mío, la casa, Dios mío, el carro, Dios mío. No, guarda mi fe, guarda mi fe, guarda mi fe. Y ahora va a entender por qué. La oración es el medio de gracia que Dios usa para mantenernos seguros y hacernos perseverar hasta el fin, pero hacernos perseverar en la fe. Porque el justo vivirá por la fe. Ahora bien, la pregunta hoy no es por qué, sino qué, cómo, qué es orar en el Espíritu Santo y cómo oramos en el Espíritu Santo. Porque lo que vimos el viernes pasado es la importancia de orar. Que orar significa respirar, ¿cierto? Orar significa respirar. Pero entonces la pregunta hoy es ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué es orar en el Espíritu Santo y cómo oramos en el Espíritu Santo? Empecemos diciendo qué es orar en el Espíritu Santo. La mejor declaración, y digamos una declaración breve que he encontrado de lo que significa orar en el Espíritu Santo, es la siguiente. Orar en el Espíritu Santo significa orar, oiga bien, orar para que sea el Espíritu Santo el poder que me mueve y me guía. Orar para que sea el Espíritu Santo el poder que me mueve y me guía. Las palabras clave allí, ya se das cuenta, no son mover y guiar. En otras palabras, cuando oras en el Espíritu Santo,
el Espíritu de Dios te está moviendo a orar. Es el Espíritu de Dios el que te está moviendo a orar. A ver, es el Espíritu de Dios el que te está moviendo a orar. Es decir, Él es quien motiva, te habilita y te da energía para tu oración. Esto, yo sé que esto pone muchas inquietudes en nuestro corazón. Porque fíjate, yo les decía a ustedes, hablando de la cuestión de la respiración, yo les decía, al hablar a nivel físico, tú no necesitas estar diciendo, bueno, ahora sí voy a inspirar. ¿Cómo es? Inspirar, exhalar, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. No tienes que estar diciendo, ahora inhalo, ahora exhalo, ahora. No, eso lo haces automáticamente, ¿no es cierto? ¿Por qué lo haces automáticamente? Porque tienes vida. ¿Cierto? Tienes vida, entonces Dios proveyó, oiga bien, Dios proveyó, hablando de físicamente, Dios proveyó que mientras tengas vida, ¿qué va a pasar? Hay algo automático en ti que hace que metas oxígeno y exhales dióxido de carbono, como dicen, ¿no? Lo hizo el Señor, eso lo hizo el Señor automáticamente. Entonces te podría decir, pues ahí está eso automático, entonces nosotros no tenemos que estar, ¿cómo así que la oración es respirar? Bueno, la cuestión es que, por ejemplo, eso es automático, pero si te metes al agua y te sumerges en el agua, ¿qué pasa? Va a llegar un momento en que tu organismo te va a pedir que respires, pero si tú quieres morirte, buscarás la forma de mantenerte bajo el agua y te mueres. ¿Cierto? Eso es lo que nos hablaba el Señor el viernes, me parece, donde dice que cuando tú empiezas a descuidar tu vida de oración, lo que estás es evitando respirar. Y empiezas a morirte. Empiezas a morirte. Por más de que sea automático, o sea, ¿en qué sentido es automático a nivel espiritual? En que tú debes sentir esa necesidad de orar. Tú debes sentir esa necesidad de tener comunicación con Dios. Entonces, cuando yo te digo necesidad de orar, no te estoy diciendo, es que inmediatamente nosotros lo asociamos con ir a arrodillarnos y buscar un lugar y estar ahí o levantando las manos. Entonces dices, no, precisamente no puedo. Mira, tú respiras en cualquier lugar porque lo necesitas. Ya, respiras, ¿sí? Así tiene que ser la oración. Tú debes respirar en cualquier lugar. O sea, tú debes mantenerte en contacto continuo con Dios en cualquier lugar. Pero cuando tú no tienes esos momentos de contacto, estás buscando es asfixiarte y morir. Por eso te digo que es el Espíritu Santo el que te mueve a orar. Él es quien motiva, quien habilita y energiza tu oración. Y cuando oras en el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios te está guiando cómo orar y por qué orar. Tremendo Dios. O sea, volvemos a lo mismo. Dios ha hecho todo. Entonces, claro, porque cuando tú respiras, no tienes que estar diciendo, bueno, ahora está entrando el aire a través de las fosas nasales y llega por la tráquea, creo que ya, y se divide en los pulmones y llega hasta los alveolos, y en los alveolos se hace esto y aquello. No tienes que preocuparte de eso, porque Dios ha dispuesto que tu organismo sabiamente lo haga. A eso me refiero cuando yo digo que cuando oras en el Espíritu Santo Santo es el que te mueve y te guía, es decir, quien te motiva y habilita y energiza tu oración, y es el que te guía, además de que te mueve, te guía cómo orar y por qué orar. Así que orar en el Espíritu Santo es ser movido y ser guiado por el Espíritu Santo en la oración. Oramos por su poder y según su dirección.
¿cierto? Oramos en su poder y según su dirección. Mira cómo es la oración de tremenda. Por eso no es cuestión eso de coger y empezar a grabarse un poco de versículos bíblicos y empezar a repetirlos para que digan qué oración tan bonita. No. Oramos por su poder y según su dirección. ¿Por qué? Porque oramos en el Espíritu Santo. Ahora, veamos el poder del Espíritu Santo, porque ¿de dónde viene esta interpretación de la oración en el Espíritu Santo? En la Biblia, lo primero que hay que notar es el pasaje paralelo muy cercano que está ahí en Efesios capítulo 6, versículo 18, donde Pablo dice, orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y ruego. La razón por la que esto es importante es que muestra que orar en el Espíritu no es una forma, óigalo bien, no es una forma especial de oración como hablar en lenguas, por ejemplo, ¿no? Porque hablar en lenguas sí es una forma especial de orar. Pero orar en el Espíritu no es una forma especial de oración. Podemos decir que esto es así porque Pablo dice en Efesios 6, 18 que debemos orar en todo momento. O sea, que nosotros debemos orar en todo momento en el Espíritu. En otras palabras, toda oración debe ser en el Espíritu. Toda oración. O sea, que no es una forma de oración. No es una manera de orar. Porque si Él dice que tenemos que hacerlo en todo momento, entendemos que toda oración debe ser en el Espíritu. Orar en el Espíritu Santo no es una forma entre varias formas. Orar en el Espíritu es la forma en que deben ofrecerse todas nuestras oraciones. ¿Sí entiende, mi hermano? Por eso es bastante importante y delicado ese ministerio. A ver, no quiero llamarlo ministerio, sino ese uso que Dios puede darnos a nosotros, por ejemplo, cuando guiamos oraciones congregacionales. Porque hay solo una forma en que debe ofrecerse toda oración. ¿Cuál es? En el Espíritu Santo. Hay una sola forma en que debe ofrecerse toda oración. ¿Cómo es? En el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu Santo no es una forma de orar, es la única forma. Sí queda claro eso, ¿cierto? Y lo segundo que hay que ver es el paralelo en Romanos capítulo 8, versículo 26, donde Pablo dice, y asimismo, también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque cómo debiéramos orar no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Aquí está claro que una cosa que el Espíritu Santo hace por nosotros, óigalo bien, una de las cosas que el Espíritu Santo hace por nosotros es ayudarnos en nuestra debilidad cuando necesitamos orar. ¿Por qué? Porque no lo hacemos como deberíamos hacerlo. Mira qué interesante es esto. Así que es natural tomar el orar en el Espíritu Santo para significar orar con la ayuda del Espíritu Santo. O sea que orar en el Espíritu Santo, de pronto algunos piensan que es estar temblando y estar sudando y estar en éxtasis. No. Podemos nosotros, por eso le digo, podemos orar en el Espíritu Santo para significar orar con la ayuda del Espíritu Santo, con la fuerza, con la capacidad del Espíritu. ¿Para qué? Para compensar nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos orar. No sabemos orar como deberíamos orar. No sabemos porque tenemos debilidades, ¿cierto? Y es por eso que vuelvo y le repito, la única forma en que debe ofrecerse toda oración es en el Espíritu Santo. Por eso orar es muy diferente de rezar. Nosotros no rezamos, nosotros oramos. Aunque hay algunos cristianos que piensan que están orando y están rezando. ¿Por qué? Porque no lo están haciendo en el Espíritu. Un tercer paralelo sería Romanos capítulo 8, versículo 15 y 16, donde Pablo dice, pues no recibisteis el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor,
sino que recibisteis el Espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo, oiga bien, el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El punto aquí es que el Espíritu de Dios nos ayuda a tener la seguridad de que somos hijos de Dios, al hacer que clamemos desde nuestro corazón para orar, por supuesto, Abba Padre. En otras palabras, el Espíritu mueve nuestras oraciones. El Espíritu, estoy hablando del Espíritu con mayúsculas, estoy hablando del Espíritu Santo, ¿no es cierto? En otras palabras, el Espíritu Santo mueve nuestras oraciones. Él motiva, Él habilita, Él energiza nuestras oraciones. Esa es una parte clave de lo que significa orar en el Espíritu Santo. ¿Sí se da cuenta de eso, no es cierto? Es el Espíritu Santo el que mueve nuestras oraciones. Qué complicado es esto, hombre. Porque lo que siempre pensamos nosotros, si tenemos problemas, inmediatamente sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Sí, pero es el Espíritu Santo el que tiene que motivar todo eso. Por eso hay ocasiones que, a pesar de que tú tienes muchos problemas, te sientes motivado a orar por las necesidades de los demás. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que está motivando. Y no solamente motivando, habilitando, energizando nuestras oraciones. Y tenemos entonces la guía del Espíritu, porque ese es el poder del Espíritu. Ahora tenemos la guía del Espíritu, que es la otra parte de lo que significa orar en el Espíritu Santo. Porque cuando lo hacemos, nuestras oraciones no solo son movidas por el Espíritu, sino también guiadas por el Espíritu. Y esto no es una sorpresa, porque si el Espíritu Santo está impulsando, está habilitando y energizando nuestras oraciones, sería natural pensar que lo hace de una manera que esté de acuerdo con su naturaleza y con su palabra. Es imposible que el Espíritu Santo nos guíe a hacer lo que no esté conforme a la voluntad de Dios, si el Espíritu Santo es Dios. No quisiéramos decir, por ejemplo, el Espíritu mueve nuestras oraciones, pero no están de acuerdo con la voluntad de Dios. No. Si el Espíritu nos mueve a orar, escúchalo bien, si el Espíritu nos mueve a orar, entonces nos moverá de acuerdo con su voluntad y de acuerdo con su palabra. Así es esto de claro. Así que orar en el Espíritu Santo significaría no solo experimentar el poder del Espíritu para ayudarnos a orar cuando estamos débiles, sino también experimentar la guía del Espíritu Santo para ayudarnos cuando somos tontos, cuando estamos confundidos o somos egoístas. Entonces el Espíritu Santo, por ejemplo, no va a motivar una oración egoísta. Mira, un ejemplo. Santiago capítulo 4, versículo 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, dice, para gastarlo en vuestros placeres. En otras palabras, cuando pides no recibes porque pides con motivos equivocados para gastar lo que obtienes en tus placeres. Eso no sería orar en el Espíritu Santo. Eso sería orar en la carne u orar en tu propia naturaleza pecaminosa. Amén. Entonces viene la pregunta práctica ahora: ¿cómo orar en el Espíritu Santo? ¿Cómo oras tú en el Espíritu Santo? Porque yo sé que usted tiene esa pregunta ahí en la punta de su lengua. Bueno, pastor, ¿cómo puedo orar en el Espíritu Santo? Porque es absolutamente inusual que te digan que hagas algo con el poder y con la guianza de otro, ¿no? Porque eso es lo que está diciendo Dios. Que tú tienes que orar, o sea, Él te dice que tienes que orar, porque la forma de mantenerte en el amor de Dios es que tú ores. Y Él te está diciendo que tú tienes que orar con el poder del Espíritu Santo y con la guía del Espíritu Santo. O sea, que es Dios diciéndome que lo haga. Él te está diciendo, ora. Él me está diciendo a mí, ora. Y sin embargo, diciéndome que es obra del Espíritu Santo cuando yo lo hago. O sea, Él me dice a mí que ore, pero cuando yo estoy orando, Él me está diciendo que lo que yo estoy haciendo está siendo motivado y está siendo guiado por el Espíritu Santo.
Qué extraño que es el papá, ¿no? Es como otras cosas en la vida cristiana. Por ejemplo, Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu. Romanos 8:13 dice, pero si por el Espíritu hacéis morir las prácticas de la carne, viviréis. 1 Corintios 12 dice, tampoco nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Filipenses 3:3 dice, adoramos en el Espíritu de Dios. En todas estas cosas se supone que debemos hacer algo, porque dice, andad en el Espíritu. Te está diciendo a ti que debes andar en el Espíritu. Romano dice, pero si por el Espíritu hacéis morir las prácticas. O sea, no eres tú el que haces morir las prácticas de la carne, es por el Espíritu. Así el resto. En todas estas cosas se supone que debemos hacer algo, pero debemos hacerlo de manera que sea el Espíritu quien lo haga a través de nosotros. ¿Cómo te parece, hermano? ¿Es una bendición o no es una bendición? Así es la vida humana, ya que Dios es soberano y nosotros somos responsables. Eso es lo que Dios ha dejado. Nosotros actuamos, somos responsables de actuar, pero Dios es el actor decisivo. Nuestra acción es dependiente, ¿cierto? Si nosotros podemos actuar es porque Él está obrando en nosotros. Entonces, cuando se nos dice que andemos, como dice Gálatas, o que luchemos contra el pecado, o que confesemos el señorío de Jesús, o que adoremos o que oremos, se nos dice que lo hagamos en el Espíritu Santo. Lo que lo hace para que sea el Espíritu Santo quien lo haga en ti y a través de ti. Pero porque, claro, es que tiene que hacerlo el Espíritu Santo en mí y a través de mí. ¿Por qué? Porque si fuera yo, no sabría qué pedir, no sabría cómo pedir. Y si yo pido algo, lo haría de una manera egoísta. Y esa no sería una oración que llegue al trono. Entonces es necesario, mira, esos son los medios de gracia, hermano. Esos son los medios de gracia. Dale gracias a Dios. Porque Él nos podría haber diciendo, vamos a ver, ¿quién de ustedes ora como a mí? Me gustaría que ore. Ninguno de nosotros lo haríamos. Porque cada uno se levantaría a orar por sí mismo y por su familia y por sus intereses personales. Entonces nadie agradaría a Dios en oración ni llegaría a Dios en oración. Y lo que es grave, ninguno sería guardado en el amor de Dios. Entonces Dios provee un mecanismo de gracia. ¿Qué es ese? Orar. Pero como ustedes no saben orar, oren en el Espíritu Santo. Ahora sí están entendiendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo oro para que sea realmente el Espíritu Santo el que impulse y guíe la oración? Nosotros tenemos que confiar en que Dios nos va a dar su Espíritu. Pienso que hay dos respuestas básicas. La primera es la fe, y escúchelo bien, ¿no es cierto? La fe. Oramos en el Espíritu Santo cuando nos paramos en la cruz de Cristo, que compró toda la ayuda divina. Por eso dice, si no escatimó ni a su único Hijo por ti, ¿no será que con Él te va a dar también todas las cosas? Por supuesto. Oramos en el Espíritu Santo cuando nos paramos en la cruz de Cristo. Vuelvo y te repito, que compró toda nuestra ayuda divina y confiamos en Dios por su ayuda, por el Espíritu. En otras palabras, cuando tú admites que sin la ayuda del Espíritu no puedes orar como deberías y luego dependes conscientemente del Espíritu para que te ayude a orar, entonces estás orando en el Espíritu Santo. Así que la primera respuesta a la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo orar? ¿Cómo orar? Pastor, ¿cómo orar? Por fe. Por fe. Confiando en que Dios te va a dar el Espíritu Santo para ayudarte a orar. Amén. Porque la pregunta sí es, yo sé que es una pregunta de todos. Pastor, ¿cómo? ¿Cómo? Por fe. ¿Cómo aplico la fe ahí? Confiando en que Dios, hermano, hermana, Dios te va a dar al Espíritu Santo para ayudarte a orar. Tú dispón tu vida para la oración, que es la parte nuestra. O sea, anhela respirar, anhela respirar. Y Dios te va a dar lo que necesitas para que esa respiración fortalezca tu vida.
Puedes ver esto en el Nuevo Testamento y lo puedes ver de varias maneras. Por ejemplo, en Gálatas 3, en 2 Tesalonicenses 2. Una es que en Filipenses 3:3 dice: adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Mira qué tremendo, porque aquí adorar en el Espíritu de Dios se explica por no confiéis en la carne. Creo que eso significa que, en cambio, nos ponemos confianza en el Espíritu, es decir, en la misericordia comprada por la sangre de Dios, para ayudarnos a adorar como debemos por su Espíritu. Por eso dice, te lo voy a leer: adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. ¡Qué tremendo! Porque lo que nos está hablando ahí, cuando habla de no poniendo la confianza en la carne, es que puede haber adoración en la carne. De hecho, nosotros sabemos. ¿Sí? Por eso dice aquí: adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Eso significa que ponemos confianza en el Espíritu, es decir, en la misericordia comprada por la sangre de Cristo para ayudarnos a adorar como debemos por su Espíritu. De ahí que yo entiendo que la forma de orar en el Espíritu Santo es la misma que la forma de adorar en el Espíritu de Dios. Es lo mismo. Orar en el Espíritu Santo es la misma que la forma de adorar en el Espíritu de Dios. Es decir, sin poner ninguna confianza en lo que podemos hacer en nuestra propia naturaleza, sino apartar la mirada de nuestros propios recursos y confiar en la misericordia de Dios para ayudarnos a orar por su Espíritu. Mira que hay personas que les gusta pedir que se ore por ellas porque usted ora bonito, dicen. ¿Cierto? Usted ora bonito, yo no puedo orar. No, ni tú ni yo podemos orar, hermano. Ni tú ni yo. Es que cuando el Señor dice que muchos creen que por su vana palabrería van a ser escuchados, está diciendo es exactamente lo que dice acá. Adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. O sea, no poniendo la confianza en que yo puedo ser muy elocuente, yo puedo tener un vocabulario muy florido, ¿ya? Y de pronto orar con frases rimbombantes y con palabras escogidas. Y que la gente diga: ¡ay, qué linda oración! Pero no llegar ni al techo. ¿Por qué? Porque he puesto mi confianza en la carne. Amén. Vuelvo y le repito, hermano. Cuando tú tengas la responsabilidad de guiar en la oración congregacional, no lo hagas esperando lucirte delante de los hombres, para que digan: qué lindo, qué hermoso que ora. Tienes que buscar ser guiado y ser motivado por el Espíritu Santo, si no, no te metas. No te metas. Ay, ¿por qué me castigará Dios? No, simplemente que vas a perder el tiempo. Porque las oraciones que Dios escucha son las oraciones guiadas, motivadas, fortalecidas, energizadas por el Espíritu Santo. Eso es lo que debemos hacer siempre, en todas nuestras oraciones: confiar en Dios por la ayuda que necesitamos para orar. ¿Sí entiende, no? Confiar en Dios. Vas a orar. Entonces, lo que tienes que hacer es confiar en Dios. En otras palabras, es orar para orar. Confiar en Dios por la ayuda que necesitamos para orar. Cuando estés demasiado débil, o demasiado confundido, o demasiado deprimido, o demasiado enojado, o demasiado aburrido para orar, en ese momento no asumas que no puedes orar. ¿Por qué, pastor? Porque lo que estás pensando es que la oración depende de ti. No, ahorita no voy a orar porque no, yo realmente no me siento muy bien. Ah, ya. O sea que de ti depende la oración. Hermano, ore por favor. No, pastor, la próxima. Hermanita, ore por favor. Ay, no, es que me da vergüenza.
no asumas que no puedes orar. Porque lo que estás diciendo es que cuando tú oras lo haces basado en tu fortaleza, en tu capacidad. En cambio, aparta la mirada conscientemente de ti mismo, quítala. Y yo he visto eso, yo he visto que a veces le digo, hermana, ore por favor. Amén, pastor, dice, y se ponen a orar y hasta se ponen a llorar y tiemblan todo. Pero son oraciones poderosas. ¿Por qué? Porque apartan su mirada conscientemente de sí mismos, miran a Cristo, a la misericordia de Dios en Cristo y confían en que Él es el que los va a ayudar, incluso si es solo para producir, como dice la palabra, gemidos demasiado profundos para las palabras, como dice Romanos 8:20, con gemidos indecibles, dice. Aprende a desconfiar de ti mismo y a confiar en Dios en la oración. Amén, hermano. Pero, hermano, vas a orar tú. ¿Pero qué digo? El problema no es que yo no te voy a decir qué es lo que va a hacer. Él es el Espíritu el que te va a guiar. Es el Espíritu que te va a motivar. Es el Espíritu que te va a energizar. Entiende, eso es orar en el Espíritu. No es cuestión de escribir una oración y escribes la oración y después cuando vas a orar te pones a leerla. No, hermano, es el Espíritu el que tiene que guiarte. Aprende que sin el Espíritu no puedes hacer nada y lo que debes es arrojarte a Él en todo momento para todo lo que necesites para orar. ¿Quieres orar? Arrójate al Espíritu Santo porque Él te va a mover y Él te va a guiar en la oración. Y hermano, deja que tus oraciones sean moldeadas por la palabra de Dios. Ahora viene la otra parte, porque yo les decía, ¿no? Aprendiendo a orar en el Espíritu Santo y la palabra. Porque esa es la otra respuesta a la pregunta de cómo orar en el Espíritu Santo. Es hacer que toda tu oración se ajuste a la palabra de Dios que el Espíritu Santo inspiró. Aquí es donde el llamado de Dios a estar en la palabra todos los días y su llamado a orar en todo momento en el Espíritu se entrelaza. Por eso es que a veces tú no tienes la fortaleza para orar porque pasas muy lejos de la palabra. Amén. Amén. Si vives en la palabra de Dios, medita en ella día y noche, leyéndola todos los días, memorizando porciones para llevarlas contigo todo el día, saboreándola hora tras hora, entonces tus oraciones serán moldeadas por la palabra. Por eso es importante rodearse de personas también cristianas que lleguen y hablen contigo y te hablen de la palabra, te hagan preguntas de la palabra o te enseñen cosas de la palabra. Pero si te rodeas de gente que lo que menos tiene es la palabra de Dios en sus labios, no hay forma de que tus oraciones sean moldeadas por la palabra. Lo que significa que serán moldeadas por el Espíritu, y eso es lo que significa orar en el Espíritu Santo. No solo ser movidos por el Espíritu en la oración, sino ser guiados por el Espíritu en la oración. ¿Se oye esto? No solo ser movidos, porque no es el Espíritu Santo que te sienta, a ver, vaya a orar. Y está ahí, y aparece en el escenario. ¿Y qué digo? No, el Espíritu Santo te mueve y te guía. Y dado que esto es algo que estamos llamados a hacer, que es orar en el Espíritu Santo, nuestro papel es tomar lo que sabemos. Óigalo bien, nuestro papel es tomar lo que sabemos acerca de la voluntad del Espíritu en la palabra y saturar nuestras oraciones con ella. ¿Con qué? Con la palabra. Tomar lo que sabemos acerca de la voluntad del Espíritu. Claro, pero si tú no lees la palabra, no meditas en la palabra, ¿de dónde el Espíritu Santo va a tomar para saturar tus oraciones? Así que ese es mi llamado pastoral para ustedes, hermanos, de este día en adelante. Manténganse en el amor de Dios orando en el Espíritu Santo. Es decir, oren continuamente contando con la ayuda del Espíritu y viviendo en la palabra del Espíritu que está en la Biblia. Permanezcan en la Biblia y permanezcan en oración
y aparten continuamente de sus propios recursos los recursos infinitos y misericordiosos de Dios en Cristo Jesús. Termino con algunos ejemplos concretos de orar de una manera saturada en la Biblia, que es la clave para orar en el Espíritu Santo. Fe y palabra, ¿no? Acuérdense. Fe y palabra. Fe de que Dios va a auxiliarte con el Espíritu Santo. Y palabra, que tú tienes que estar saturado de la palabra, pues hermano. Tienes que estar saturado de la palabra. Entonces te voy a dar algunos ejemplos concretos. Cuando pienses, por ejemplo, cuando pienses en orar por mucho dinero para la obra de Dios, no para ti. Cuando pienses en orar por mucho dinero para la obra de Dios, recuerda textos como por ejemplo el de Primera de Crónicas 29, 18, donde la gente da generosamente para construir el templo y David ora. Mira, ¿cuál es la oración? Porque de pronto la oración nuestra, Dios mío, que multiplica este dinero, Señor, que la gente dé lo que... No, mira la oración de David. Oh Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, preserva esto para siempre, formando el pensamiento del corazón de tu pueblo y predispón su corazón hacia ti. O sea que David no estaba orando como a veces nosotros oramos para que tú puedas sacar 500,000 pesos para el Señor. Lo que estaba orando David era para que forme tu pensamiento, que Dios forme tu pensamiento y predisponga tu corazón hacia Él. O sea, para que tú entiendas que cualquier cosa que tú le puedes dar al Señor, desde 1,000 pesos hasta 1,000 millones, cualquier cosa es darle algo que Él te ha dado primero. Y luego de esto, mira cómo es también. Luego ora por las intenciones del corazón de las personas y pide a Dios que las moldee e incline hacia la generosidad. Porque eso es lo que hay que orar. No hay que orar que la gente dé los 500,000 pesos. Hay que orar porque la gente sea cambiada en su corazón y Dios ponga un corazón generoso. Mira lo que dice David en el versículo 14. Porque ¿quién soy yo? Dice. ¿Y qué es mi pueblo para que podamos ofrecer espontáneamente cosas como estas, siendo todo tuyo y que de lo que hemos recibido de tu mano te damos? Como quien dice, Dios, ¿por qué puedes mostrar agrado que yo te dé esto si es lo que tú me has dado antes? Esas son cosas que uno debe entenderlas. Y después de entenderlas aquí mentalmente, llegar a nuestro corazón como una realidad. Porque a veces nos sentimos nosotros magnánimos y generosos porque cogemos y damos algo. Hombre, David clarito lo decía, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi pueblo para que podamos ofrecer espontáneamente cosas como estas, siendo todo tuyo, dice? Y de lo que hemos recibido de tu mano te damos. Es como cuando tú vas a una visita y llevas pancito y queso. Y llegas y te sientas ahí y te sirven cafecito con ese pan y con ese queso. ¿Ah? Eso es lo que estaba diciendo David. ¿Quién soy yo? O sea, ¿por qué tú, Dios, sabiendo que tú diste todo lo que yo tengo, te agradas en que yo te dé, si todo es tuyo? Eso es algo que tiene que cambiar en la mentalidad del pueblo. Por eso hay que orar. No vamos a orar por los 500,000. No vamos a orar por eso. Vamos a orar para que tu mentalidad sea cambiada. Para que tu corazón sea cambiado. Para que entiendas que cualquier cosa que tú puedas dar, antes te la dio Dios. Amén. Por ejemplo, cuando reflexionas sobre la oración,
sobre el futuro de nuestra iglesia en el resto de este año y de hecho en los años que vienen, cuando reflexionas en cómo responder al crecimiento, cómo estructurar el cuidado, la edificación pastoral, el plantar nuevas obras, en el evangelismo, etcétera, cómo encaja todo para reunir a tantos y cientos y miles de necesidades. ¿Cómo hacemos, no? Porque yo le digo, Dios mío, ¿cómo hacemos? Entonces, recuerda lo que Salomón oró cuando el Señor le dijo, en 1 de Reyes 3:5 le dijo Dios a Salomón, pide lo que quieras que yo te dé. Entonces mira qué tremendo, ¿no? Porque si Dios me dijera a mí, Augusto, pide lo que quieras que yo te dé, que yo le podría decir, Señor, yo quiero el templo más grande, lleno de miles de personas, Señor. Salomón, por ejemplo, no le pidió una larga vida, ni riqueza, ni venganza de sus enemigos, sino que dijo, en 1 Reyes 3:9 le dijo, dame un corazón que sepa escuchar, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. De ahí que te digo que la oración tiene que estar basada, fundamentada en la palabra. Aquí te está enseñando el Señor esto. Cuando medites, por ejemplo, en orar acerca de los llamamientos de siervos que van a venir de hoy en adelante en Belén Efrata, recuerda lo que Jesús dijo a la multitud en Mateo capítulo 9, versículo 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea que no soy yo el que voy a llamar a siervos. Yo lo que tengo que orar a Dios es que Él envíe obreros a su mies. O sea que no soy yo el que va a decir, hermanito, usted es Dios. Eso es lo que yo tengo que orar. Esa es una oración en el Espíritu. Cuando medites en orar, por ejemplo, por valentía para ti y los demás en la evangelización, porque esto va a estar duro de aquí en adelante. La palabra va a encontrar muchos obstáculos, mucha contraposición, mucha oposición, más bien digamos, va a encontrarla. Entonces necesita valentía. Entonces vamos a orar, hermano, por el grupo de evangelismo. ¿Cómo orar? Recuerda la forma en que la iglesia oró en Hechos capítulo 4 y lo que sucedió. Dice que, versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda valentía, dice. No está diciendo, quítale, Señor, las amenazas. No, que vienen amenazas, pero haz que tus siervos hablen tu palabra, proclamen tu palabra con valentía. Extiende tu mano para que sean hechas sanidades, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Versículo 31, cuando acabaron de orar, el lugar en donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. Y hermano, y cuando ames a alguien y medites en orar por su conversión, recuerda Romanos capítulo 10, versículo 1, donde Pablo puso la mirada en sus propios parientes judíos y dijo, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Eso es lo que tienes que hacer cuando mires a tu papá, a tu mamá que no son convertidos. Ellos tienen que darse cuenta que el interés que tú tienes por ellos no es que asistan a la iglesia por asistir, sino que ellos sean salvos. Y no solamente como deseo de tu corazón, sino oración. Por eso dice, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ustedes es para salvación. Así que estar en la palabra correctamente es estar en oración. Y cuando la fe y la palabra dan forma a la oración, estamos orando en el Espíritu Santo. Así que cuando a veces Dios te usa para que lleves un mensaje, una palabra a alguien que está necesitado de eso, estás orando. Estás orando. Y cuando oramos en el Espíritu Santo, nos mantenemos en el amor de Dios. Y allí todas las bendiciones del cielo serán nuestras. Aprende a orar en la palabra por el bien de tu alma y por el bien de las naciones. Amén, hermanos. Termino con esto. Jesús ora ahí en Juan 17 para que el Padre nos guarde. Dice,
Ya no estoy más en el mundo, pero ellos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre que me has dado para que sean una cosa, así como nosotros lo somos. Perdón. Cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre que me has dado. Y los cuidé, y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Como un resumen, Judas 20 nos hace ver que este orden de perseverancia depende de que estemos equipados con el gran poder de Dios. Siempre que necesitemos constancia en nuestra fe, debemos recurrir a la oración. Y como nuestras oraciones son a menudo superficiales, agrega en el Espíritu, ¿cierto? Óigalo bien, siempre que necesitemos constancia en nuestra fe, debemos recurrir a la oración, pero no cualquier oración, a la oración en el Espíritu, porque es la única manera de orar. Y tiene que ser así, o sea, orar en el Espíritu como para decir, por ejemplo, tal es la pereza, tal es la frialdad de nuestra constitución, que nadie puede lograr orar como debería sin el impulso del Espíritu Santo de Dios. Porque así somos nosotros, hermano. Así somos nosotros. Estamos tan inclinados a desanimarnos, a ser tímidos, que nadie se atreve a llamar a Dios, nadie se atreve a llamarlo Padre, a menos que el mismo Espíritu ponga la palabra en nosotros. Eso me impactaba, ¿ya? Eso me impactaba, porque cuando a veces estás orando y tú le dices, papito, ¿quién te está motivando? Es el Espíritu Santo. Ahora no quiere decir que todo el mundo va a decir, papito, papito, pues si nace del Espíritu, gloria a Dios. Del Espíritu recibimos el don de la preocupación real, el ardor, la contundencia, el anhelo, la confianza de que nosotros recibiremos todo esto y finalmente los gemidos que no se pueden pronunciar, como escribe Pablo en Romanos 8:26. Judas hace bien en decir que nadie puede orar como debe orar a menos que el Espíritu Santo lo dirija. Y mira también el papel habilitador que tiene el Espíritu en nuestra confesión de Jesús como Señor encarnado, 1 Corintios 12. Por eso os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice anatema sea Jesús. Tampoco nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. O sea que es el Espíritu Santo el que nos pone a vivir realmente nuestra fe. Y de manera similar, en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 11, dice, si alguien habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguien presta servicio, oiga bien, a los servidores, si alguien presta servicio, sirva conforme al poder que Dios le da, para que en todas las cosas Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Espero que el mensaje haya sido claro. De corazón espero que el mensaje haya sido claro, hermano. Mira, sé que las reuniones de oración van a ir en una escala ascendente de poder. Porque sé que los hermanos que están siendo utilizados por el Señor lo han hecho no apoyándose en sus fuerzas, sino yendo más allá. Y ese yendo más allá es simplemente en el poder del Espíritu. Pero ahora ya lo entienden, ¿cierto? Ahora ya lo entienden. Entienden que orar para lucirse no tiene absolutamente nada de Dios. El único que tiene que ser glorificado, tiene que ser exaltado, es el Dios Todopoderoso. Por eso, hermanos de la Iglesia de Jesucristo Belén de Efrata, la vida como iglesia tiene que cambiar de hoy en adelante. Tu vida como cristiano, como miembro de la iglesia, tiene que cambiar rotundamente. Y tiene que empezar a dar un cambio a nivel de la vida de oración. A nivel de la vida de oración. Porque es la forma en que puedes sostener tu vida. Y es la forma de estar
guardado en el amor de Dios. Amén. Vamos a orar. Póngase su velo, mi hermana. Pónganse de pie si quieren y agradezcanle a Dios. Mire, vamos a orar. Arranquemos desde ahí. Porque vamos a orar no significa, ya llegó el final, entonces eso tiene que darse. No. Lo que vamos a orar ahorita en el Espíritu es clamándole a Dios que esta palabra que acabas de escuchar se haga vida en tu vida. Porque eso es lo que Dios quiere. No es que cumplimos ya y ya, pues ya se cumplió el culto, ya se cumplió la palabra, ya se cumplió la proclamación de la palabra y está listo. No, hermano. Yo le oro a Dios para que esta palabra traspase tu mente, llegue a tu corazón y que se haga vida en tu vida. Y de que de aquí en adelante tu vida de oración sea una vida tan poderosa, porque es la que va a sostener tu vida espiritual. Amén. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias por tu palabra, Señor. No es otra cosa la que se proclama, es tu palabra, tu bendita palabra, tu poderosa palabra. Es tu palabra la que nos sostiene, la que nos fortalece, la que nos guía, la que nos mueve, Señor. Por eso hoy oramos en el Espíritu Santo, que es el que nos motiva, el que nos guía, el que nos energiza, el que nos da poder, para declarar bendición en el nombre de Jesús. La bendición que trae esta palabra, que libera nuestra mente de todo concepto religioso con respecto a la oración. Porque hemos orado religiosamente durante mucho tiempo, Señor, y por eso nuestras vidas no tienen trascendencia, nuestras vidas no tienen poder. Pero ahora nos enseñas lo que significa orar conforme a tu corazón, que es orar conforme al Espíritu Santo nos mueve y nos guía. Te suplico, amado Dios, que seas bendiciendo la vida de cada uno de tus hijos, haciendo que esta palabra no solo quede en sus mentes, sino que descienda a sus corazones, y que ellos se sientan motivados poderosamente a empezar como miembros de Belén Efrata una vida poderosa en oración, en el Espíritu Santo. Para ti, amado Dios, sea toda gloria, toda honra y toda alabanza, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos, que Dios los guarde y mediten mucho en esa palabra, vuelvan a escucharla y sobre todo tienen la bendición de que si hay dudas, el lunes nos vemos. Amén. Los amo mucho, los extraño mucho, hermanos, y que Dios los bendiga. Dios los guarde.
solo un aplauso, si hay un aleluya, si hay un gloria a Dios, si hay un bendito eres Señor, si hay un te amo Jesús, oh, si hay un gloria a su nombre.